Hay cosas que van pasando y en ese devenir de hechos uno queda, van tapando otros que han ocurrido y que han impactado notablemente. Uno de ellos ocurrió en el mes de agosto, plena campaña política, que parece una eternidad ya la campaña política. Yo me acuerdo claramente dónde estaba, porque estaba en el cierre de campaña, cubriendo un cierre de campaña a nivel provincial, y en esa noche entró a surgir, primero fue una versión. Después una afirmación y confirmación que un diputado en un acto político había recibido un balazo. Preguntamos dónde, en un pueblito. Decían, un pueblo de la costa del Uruguay. Después decían Tapevicuá. Yo digo, recuerdo Tapevicuá, un lugar muy pequeño. Y con ese devenir de la descripción de los hechos y de las personas fue altamente llamativo. Uno lo primero que pensaba era en la salud del diputado, pero después, bueno, ¿quién habrá hecho? No pasó tanto tiempo, tenemos a mirar a agosto del año pasado, estamos hoy a marzo, terminando, despidiendo ya el mes. ¿Qué novedades hay sobre ese hecho? Miguel Arias era el diputado justicialista que recibió el balazo, la víctima del caso, y lo llamamos para saber en qué quedó su caso. Miguel Arias, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, diputado? Buenos días, Daniel, un gusto estar en comunicación contigo. E igualmente, bueno, ¿en qué quedó su causa? ¿En qué quedó la causa del cual usted fue víctima del balazo que le pegaron? Bueno, la causa está como empezó, mal. Empezó con una investigación caprichosa, por llamarlo de alguna manera, y terminó con que ese capricho hizo con que la causa hoy esté en vía muerta, esté sin ningún tipo de avances en los últimos meses, y todo hace pensar que esto va camino a un caso más que queda impune, ¿no? Pero, ¿por qué está en esa vía? Digo, no era mucha gente, son poquito en Tapevicuá, tampoco que había tanta gente en el acto político, porque las imágenes muestran, ¿no se pudo descifrar quién andaba con un arma y le asestó el balazo? Evidentemente no. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Paseos Libres dejó muchísimo que desear, deja muchísimo que desear porque todavía no termina. Se enfrascó en la idea de que el disparo, pero sin ningún tipo de elemento que lo acreditara, digamos, de que el disparo había surgido de nuestras propias filas, de los propios asistentes al acto. Imagínense un acto en Tapevicuá que tiene como población habitual 300, 350 habitantes. Éramos 50, de los cuales una buena parte éramos libreños, que nos conocíamos. A los candidatos y sus familias, que eran mayormente los que estaban en el acto completando el público presente, que no superaría las 50, 60 personas, también los conocíamos. O sea, bueno, el disparo se produce en un momento de absoluto silencio prácticamente, porque estaba terminando su discurso la candidata a viceintendente, digo bien, Sí. Gloria Pared, y hacía unas pausas muy largas en la última parte de su discurso. Inclusive se escucha en el video que hay de ese momento, se escucha el murmullo de la gente hablando entre sí, digamos, porque había perdido un poco el interés sobre lo que se estaba hablando. Y en ese momento se produce el disparo. Era obvio que si ese disparo se producía dentro de ese predio, que era un predio amplio, pero no era, digamos, de grandes dimensiones, lo hubiésemos escuchado todos. Y no se escucha en el video, no se vio ningún fogonazo, nadie percibió ningún movimiento raro ni nada dentro del predio, lo que hacía poco probable que fuese surgido desde entre la gente que asistió. Bueno, está bien que se investigue, me parece fenómeno que investiguemos todas las posibilidades, todas las hipótesis, pero también había que investigar las otras, que eso hubiese surgido de algún interesado en atacar ese acto de la localidad de Tapevicuá, y que no perteneciese a nuestra fuerza política. Era lógico pensarlo así también. Bueno, eso no se investigó lo suficiente, y llevó a que al segundo día, recordemos que intervinieron fuerzas federales también en la investigación. Bueno, la Policía Federal da con una testigo que afirma haber visto esa noche, a ese horario, a un vecino suyo, es decir, no era un desconocido, sino un vecino con nombre y apellido, portando un arma larga,
carabina o un rifle, camino hacia donde nosotros estábamos. Esta gente, tanto la testigo como el sospechoso, digamos, que ya afirma que pasó con el arma, viven a muy pocos metros de donde ocurrió el hecho. Bueno, esto recién sabe cuándo allanaron la casa de este sospechoso, digamos. ¿A las 24 horas? ¿Antes de las 24 horas? ¿Cuándo? 25 días después del hecho. 25 días después. Bueno. 25 días después del hecho. Ajá. No le fueron secuestrados, como sí ocurrió con la gente que estaba en el acto, los teléfonos celulares a nadie del arco político oficialista de la localidad, que esto no significa a priori, digamos, que yo esté tirando sospechas contra nadie, pero digo, había que hacer todo ese trabajo de un lado y del otro, ¿no es cierto?, del acto, y no se hizo. Entonces llama mucho la atención de que haya sido esta investigación de esta manera, y bueno, luego lo que sufrimos fueron, previo a las elecciones de noviembre, directamente un intento de la justicia por descalificar y por procesar al abogado que me presenta, y bueno, esto es cachito de la semana pasada. Como la causa no se mueve, nosotros como querellantes tratamos de llevar a cabo algunas acciones que permitan, bueno, ver a ver si podemos avanzar algo, como sería tratar de tener nuevos peritajes sobre alguna parte de la investigación, y fuimos a pedir una copia digitalizada del expediente para digamos, con esos elementos tratar de ver qué más se puede investigar. Y para nuestra sorpresa, la respuesta que recibimos fue que había que esperar, porque los fiscales de Pasos Libres tenían que pedir autorización solamente en esta causa, nos aclaramos muy bien, al fiscal general de la provincia, para darnos cualquier elemento que nosotros solicitásemos. Cosa que me llama muchísimo la atención, no tiene nada que ver con lo que debería ser la actuación de una fiscalía, y también me permite conjeturar que si para esta cuestión tan rutinaria, que sería pedir una copia del expediente de la causa, hubo que hacer una consulta, y todavía no sabemos el resultado de la consulta, porque todavía no tenemos la copia digitalizada, quiere decir que por ahí la Fiscalía de Pasos Libres estuvieron actuando a los impulsos, ¿no es cierto?, de la Fiscalía General de Corrientes. Entonces nos parece absolutamente extraño, digamos, el comportamiento de la justicia en esta investigación. ¿Ustedes van a hacer algo en lo que falta de esta, o en el inicio de esta semana? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo proseguirá todo? Sí, nosotros vamos a seguir insistiendo. La intención es tratar de conseguir nuevos elementos para aportar a la causa, a ver si de alguna manera logramos ponerse en marcha, pero saber lo que ya pasó y con el que sigue pasando, por supuesto atenta contra cualquier conservación, elementos de prueba que podría haber recolectado en su momento, cuando recién ocurrió el hecho. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Yo tengo la cita última, pero digamos, también soy consciente de que con todo el mal trabajo que se hizo desde la Fiscalía, es muy difícil que lleguemos a determinar quién fue él o los culpables y por qué. Claro, el motivo por lo menos, o saber quién fue el culpable, que sigue llamando la atención. A tantos meses no hay nadie imputado, no se sabe absolutamente nada sobre qué fue lo que ocurrió. Sí, en realidad se sabe qué fue lo que ocurrió. Una persona pegó un balazo, un disparo que le pegó a usted, nada más. Pero quién fue el que cometió ese balazo, o qué también lo ha motivado a esa persona a hacer eso. Todo eso todavía es una gran deuda pendiente. La verdad es que una deuda pendiente. ¿Sí? No solo conmigo como ciudadano, conmigo como diputado, como representante de uno de los poderes del Estado provincial, sino también con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema político, que debemos preservar y cuidar, y que no podemos permitir
que los violentos se salgan con la suya, digamos. Cualquier caso como este que quede en la impunidad, sabemos que envalentona a aquellos que piensan que la violencia es un método para dirimir las cuestiones políticas, y creo que sería un muy mal antecedente más que agregar a todos los que ya llevamos en nuestra historia reciente. Imagínense si esto pasó con un diputado y no se puede saber quién fue. Imagínense qué queda para el ciudadano común, qué esperanza tiene de que su caso sea investigado seriamente, qué esperanza tenemos, por ejemplo, para los hechos que ocurrieron en los hogares de niños, por ejemplo, que los va a investigar un fiscal que durmió 8 meses una denuncia, y que, bueno, cuando ocurre lo que ocurrió con la muerte del lamentable muerte del niño de 14 años, ahí explota todo, digamos, pero ya venía acumulando, digamos, elementos como para que se hubiese investigado y procedido antes, ¿no? Diputado Miguel Arias, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buen domingo. El diputado Miguel Arias.